Dios les bendiga, amados hermanos, una vez más por acá, teniendo la participación en la exposición de la palabra. Lo primero que haremos es orar, ponernos en manos de Dios a fin de que Él nos hable. Oramos. Bendito Dios y Padre soberano, venimos delante de ti en oración, rogando tu favor, tu asistencia, tu presencia, oh Señor, y que tú seas quien comuniques a tu pueblo tu palabra, oh Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros. Edifícanos tú, Señor, porque solo tu palabra lo puede hacer. En Cristo Jesús te rogamos y te pedimos también que no solo nos edifique a nosotros y hayas de bendecirnos a través de la exposición, sino que a través de ella permitas, oh Dios, que algunos que no te conocen también puedan venir a Cristo. Es nuestro ruego en Él. Amén. Lo primero que quiero empezar diciendo, amados hermanos y visitas que puedan acompañarnos, es que muchos decimos conocer muchas enseñanzas bíblicas, pero como alguien también decía de manera específica, ¿cómo respondemos nosotros a esas enseñanzas bíblicas en la práctica? Por ejemplo, debemos ser diligentes, debemos ser proactivos, debemos ser esforzados, pero también sabemos que hay un Dios que es soberano y que Él es el que responde. Entonces, ¿cómo se supone que debemos responder después que hemos sido diligentes y después que hemos orado? ¿Qué es lo que sigue? Después que hemos sido diligentes y hemos orado, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los siguientes pasos que debemos dar? Eso es lo que veremos hoy. Lo que continúa después de actuar, después de orar. Y yo quisiera que vayamos a la Biblia, al libro de Génesis, capítulo 24. Hemos estado ya aquí viendo varios sermones en Génesis 24 y ya hemos visto desde el verso 1 hasta el verso 14. Hoy veremos del 15 al 27 en este caso. Dice allí: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila. Y corrió otra vez al pozo para sacar agua, y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo, y 2 brazaletes que pesaban 10, y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor, y añadió: también hay en nuestra casa paja y mucho forraje, y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová y dijo: bendito sea Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Amén. Esta es una historia preciosa, hermanos. Y decir que recuerden que tenemos un título general que es Siervos enseñándonos a ser siervos. Hoy, el título que veremos hoy en nuestra exposición es El siervo que espera en el Dios que responde. Ese es nuestro tema hoy. El siervo que espera en el Dios que responde. Saben, hermanos, y claro, veremos la primera parte porque probablemente no terminaremos en esta intervención. Lo haremos en una próxima ocasión cuando nos toque exponer la palabra. El siervo que espera en el Dios que responde. Ese es nuestro título. A veces, hermanos, uno lee un verso en la Biblia y a veces es como que ese verso cautiva a uno. Y uno como que quisiera quedarse ahí. Pero
no podemos desconectar un verso de los demás versos de un capítulo. No podemos desconectar un verso de toda la Biblia. No lo podemos desconectar del libro completo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Aquí tenemos a un siervo que es comisionado, encomendado a algo. También ese siervo es instruido en lo que él va a hacer. Así como Dios nos ha instruido a todos nosotros y no nos ha dejado a ciega porque nos ha dado instrucción a través de su palabra. Entonces, este siervo que ha sido encomendado, que ha sido instruido, él también ha empezado a obedecer. Este siervo no se quedó como que a él no le habían dicho nada, como decíamos en una ocasión anterior. Ese mismo siervo que empieza a obedecer, en su obediencia él es diligente, él es proactivo, pero no solo hace esto, este siervo también ora. Este siervo también ora por lo que se le ha encomendado. Y para mí, hermanos, esto es como eslabones que se van uniendo, que se van interconectando. Porque aquí tenemos entonces a un siervo que es encomendado, un siervo que luego de ser encomendado es instruido, que luego empieza a obedecer, que es diligente y proactivo en lo que se le encomendó y que ora. Entonces, amados, este siervo que está actuando, que está siendo diligente y que ha orado, después que hace eso, ¿qué él hace? Ahora, ¿qué toca? ¿Qué es lo que sigue? Como empezábamos diciendo antes de tener la lectura, ¿qué es lo que continúa después que nosotros oramos y hemos sido diligentes? ¿Cuál es el siguiente paso? Precisamente en eso, yo creo que Dios nos quiere instruir ahora. En eso. ¿En qué nosotros hacer cada vez que nosotros estemos orando y por lo que estamos orando ahora o por lo que estamos siendo diligentes? ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? ¿Cuál es el siguiente paso? Quisiera que vayamos a nuestro texto una vez más para que veamos los pasos de este siervo. Dice Génesis capítulo 24, verso 15 al verso 16. Dice así: y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Aquí, amados hermanos, entra Rebeca en escena. Y es como que el texto empieza a mencionarnos una vez más lo que él empezó a ver inicialmente. Una doncella que iba con su cántaro y que era virgen. Recordemos, amados hermanos, que en los tiempos bíblicos, y es para nosotros que muchas cosas han cambiado, incluso con la vestimenta, como decía uno de los comentarios en los diccionarios consultados. Para nosotros es que muchas cosas han cambiado, pero en esos tiempos y principalmente en esa cultura, en el Medio Oriente, la ropa definía a la persona. Por ejemplo, había un tipo de vestimenta para los hombres, un tipo de vestimenta para las mujeres, un tipo de vestimenta para los reyes, un tipo de vestimenta para los sacerdotes. También había un tipo de vestimenta para las vírgenes también. Y parece que cuando el siervo de Abraham la observó, inmediatamente su ropa la identificaba que ella era una virgen. Pero yo no quiero que nos centremos ahora en Rebeca, sino que lo que quiero ahora es que nos vayamos en la misma línea de todo lo que está aconteciendo. Recuerden, amados hermanos, que en Génesis capítulo 24 tenemos a un siervo que es encomendado. Él es instruido a hacer algo. Por eso, de hecho, el capítulo 24 tiene un título que es Abraham busca esposa para Isaac. Entonces, todo trata de esto y yo quiero que sigamos esa misma línea. No vamos ahora a empezar a hablar de las características de Rebeca. Pudiéramos hacerlo, pero no. Vamos a seguir la misma línea de la instrucción. Recuerden entonces, hermanos, aquí tenemos en el texto eslabones que se van uniendo. No desconectemos ningún versículo del otro. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que el siervo que ha empezado a obedecer, que también está siendo diligente y que también ha orado. Eso es lo que vemos en el texto. Ahora vemos que lo siguiente es que él se esfuerza, él no fuerza las cosas.
Repito, hermanos, en este texto vemos que el siervo se esfuerza, él no fuerza las cosas. Después de actuar y orar, él espera y deja que otro sea el que actúe, en este caso Dios. Y yo creo que esto que está aquí, amados hermanos, para mí esto es como un mandado para nosotros. Repito, esto no es un mandato. Aquí no tenemos un mandato. Yo creo que lo que tenemos aquí es un mandado para nosotros. Como cuando alguien dice, mira tal cosa que está pasando. Eso es como si fuera un mandado para ti. Yo creo que eso es lo que tenemos aquí. En la Biblia aparecen muchas oraciones. Por ejemplo, y voy a citar una que me llama la atención al pensar en esto. Un caso específico donde se ve algo muy similar a esto que ocurrió aquí. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 19, aparece mencionado el rey Ezequías, que era el rey de Judá. Pero antes del capítulo 19 se empieza a mencionar acerca del rey de Judá, que era Ezequías, en el capítulo 18, en el segundo libro de Reyes. En ese capítulo se menciona que los de Senaquerib querían invadir Judá y le mandan unas cartas diciéndole lo que le están proponiendo, lo que quieren hacer con ellos. Y le están pidiendo que hagan. En el capítulo 19, el rey Ezequías, cuando recibe estas cartas y esta información, él todo eso lo lleva delante de Dios. Y la Biblia da a entender en el capítulo 19 como que Dios le respondió de una manera rápida. Pero yo quiero que veamos algo más que eso. El capítulo siguiente, el capítulo 20 del segundo libro de Reyes, verso 1 al verso 5, vamos a leerlo. Segundo libro de Reyes, 20, 1 al 5. Con el mismo rey Ezequías, rey de Judá. Dice así: en aquellos días, y pongamos atención, hermanos, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y eso para que veamos, hermano, una situación aflictiva pasa y eso no significa que no vamos a tener otra. Aquí está diciendo que ahora Ezequías cayó enfermo de muerte. Antes la oración era por otra cosa. Ya eso pasó, Dios lo había liberado, le había traído libertad. Ahora la oración o la situación era otra. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, atentos hermanos, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Wow, qué crudo, qué llano, qué claro. El profeta aquí no le disfrazó nada al rey Ezequías. Ordena tu casa porque ciertamente morirás y no vivirás. Y lo que podemos ver por la palabra, hermanos, es que no es que él está siendo fuerte, es que él está diciendo las cosas tal y como Dios le dijo que la dijera. Tal y como Dios le dijo que la dijera. Verso 2. Entonces, cuando él escuchó eso, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas misericordia de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas como te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías, antes de que saliera de la casa real. Vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, atención hermanos, verso 5. Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová. Hermanos, cuando uno lee esto, uno se maravilla. Yo no sé si te pasa, pero uno se maravilla. Este hombre oró y terminando de orar, ya Dios estaba respondiendo. Algo muy similar a lo que acontece en Génesis capítulo 24. El siervo de Abraham terminó de orar y es como que de una vez empezó a ver como que Dios estaba respondiendo. Algo muy similar a lo que le pasó al rey Ezequías. A veces nosotros actuamos y oramos. Es decir, hacemos lo que nos toca hacer y oramos. Pero muchas veces, tenemos que reconocer que también nos afanamos. Es difícil no ponerse ansioso. Cuando uno sabe que ha actuado, que ha orado,
Es difícil no ponerse ansioso porque uno quiere que las cosas sucedan de una vez. Días atrás recuerdo que mi esposo y yo teníamos un inconveniente en la casa, en una de las habitaciones, porque nos habían instalado algo en una habitación y nos habían dejado, parece que instalando y colocando, se hizo una filtración. Y yo no sé si recuerdan que en días atrás hubo mucha lluvia y como que todos los días llovía en días atrás. Y yo recuerdo que un día me levanté y dije, no, ya yo no aguanto. Hoy resuelvo yo esto. Tenía como 3 o 4 días lloviendo y se estaba metiendo el agua a la habitación. La cuestión es que fui, busqué una persona, la persona vino, resolvió, era el tercer piso donde vivimos. Y luego que la persona resolvió, flotó, veo yo el cielo que está nublado y parece que va a llover. Flotó y terminó. Bueno, el hombre terminó, ese día no llovió. Al día siguiente tampoco llovió. Al tercer día voy yo de camino para la casa y veo que está nublado y digo, tú vas a ver que ahorita se nubló y tampoco llueve, porque yo estaba loco porque llueva. Yo quería ver si lo que había hecho en la habitación, quería ver si había funcionado. Yo creo que así mismo muchas veces nosotros nos ponemos ansiosos, deseando que las cosas sucedan rápido, como que Dios actúe rápido. Yo creo que así muchas veces nos ponemos nosotros. Decía hace un momento que esto es como un mandado para nosotros, no un mandato. Esto es como un mandado para nosotros, porque, amados hermanos y visitas, es como que Dios nos está diciendo aquí, haz lo que debas hacer y deja que Dios haga el resto. Repito, yo creo que esto es como que Dios nos estuviera diciendo a nosotros, por lo menos a mí creo que me lo está diciendo, haz lo que debas hacer y deja que Dios haga lo otro, o deja que Dios actúe. ¿Nunca te ha pasado que has ido al médico con alguien y a emergencia principalmente, donde no necesariamente tú eres el que estás malo, sino que tú estás acompañando a alguien que está malo a la emergencia? ¿Nunca te ha pasado que cuando tú llegas a la emergencia es como que tú quisieras meterte dentro del cuerpo del médico y tú hacer las cosas, tú atender al paciente, actuar, resolverle, porque tú quieres que las cosas se realicen rápido? Así somos nosotros, amados hermanos. Así pudiera ser que después que hemos sido diligentes y hemos orado, es como que quisiéramos meternos dentro de Dios para hacerlo a Él actuar, que se mueva. Oye, pero qué hombre más lento. ¿Por qué no te mueves y actúas rápido? Ya yo hice lo mío, fui diligente, fui oré. ¿Por qué no actúas rápido? Lo primero que aprendemos, y vemos aquí, hermanos, en este hombre, es que en ningún caso el siervo de Dios está llamado a forzar, sino a esperar, a dejar que sea Dios que actúe. De hecho, cuando vamos al Salmo 46, verso 1, allí nos dice el Salmo, estad quietos. Y muchas veces es muy difícil para nosotros, después de ser diligente, después de orar, permanecer quietos. Eso es muy difícil para nosotros. Tenemos que reconocer que muchas veces nos cuesta estar quieto, y claro, a unos más que a otros, pero nos cuesta estar quietos. Y el Señor, como nos conoce, Él mismo nos dice a nosotros, en 1 de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y el mismo Señor también nos dice en el Salmo 37, verso 5, encomienda al Señor tu camino. Y para mí esto es, hermanos, un texto que deberíamos atesorarlo, abrazarlo y estar arraigados de Él en nuestro corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. ¡Wow! Que Él actuará. Y lo que vemos en este texto, amados hermanos, es que Dios había empezado a actuar. Probablemente como Él lo está haciendo también en tus oraciones, que Él también está actuando. En este texto vemos que ya Dios había empezado a actuar. ¿Qué decirte con eso, amados? Yo no sé, realmente yo no lo sé, por lo que tú estés orando ahora. Yo no sé sobre la base de lo que tú estás siendo diligente, en las cosas que tú estás siendo diligente. Es probable que ahora, después de hacer lo que nos toca hacer,
A ti y a mí nos gustaría tener una varita mágica en la mano para hacer que las cosas sucedan ya. Es muy probable. Pero que esto que está aquí, amados hermanos, es para enseñarnos a nosotros a dejar que Dios actúe. Que sea Dios que empiece a responder. Después de orar, después de ser diligentes, esto que está aquí está para enseñarnos a nosotros que dejemos a Dios actuar. Y una vez más, yo no sé cuál es la situación en la que tú estás siendo diligente. Yo no lo sé. Sobre lo que estás orando ahora mismo. Pero es probable que Dios nos haya dejado esto aquí en su palabra precisamente para eso, para enseñarnos que Dios está actuando, que Dios está respondiendo. No tal vez como tú y yo esperamos, pero Él está respondiendo. Por otro lado, viendo esto, tenemos que tener pendiente algunas cosas. Hermanos, miren y visitas, hay muchos dichos que porque se pegan, se hacen virales, no quiere decir por eso que son verdad. No quiere decir eso que son verdad, ni que debamos replicarlo nosotros también. Y una muestra de eso es el coronavirus. Con el coronavirus se han dicho tantas cosas. Hay videos que se han compartido y se han hecho viral, donde hay mujeres, personas que se ponen una cuchara aquí en el brazo y que la cuchara se queda pegada como si fuera un metal, como que a nosotros nos están inyectando imán, hierro y metal en la sangre. Y todo eso se ha hecho viral. A Voz Populi, lo menciono por esto, porque a Voz Populi se escucha con relación a esto, a uno querer resolver las cosas. A Voz Populi se escucha, no, porque a Dios a veces hay que ayudarlo, a veces hay que darle su ayudadita, su empujadita, a veces a Dios hay que hacerle eso. Bueno, hermano, si a Dios hay que hacerle eso, entonces ese no es Dios. Si a Dios hay que ayudarlo, entonces ese no es Dios. El Salmo 115, verso 3 dice que todo lo que Él quiso, Él lo ha hecho. A Dios no hay que ayudarlo. A Dios no hay que ayudarlo. Pero alguien también puede estar escuchando y decir, hermano, no es que yo diga que hay que ayudarlo, pero ya yo me estoy desesperando. Yo tengo que hacer algo. Déjame decirte o decirnos o recordarnos que si hay alguien que puede cumplir todo y hacer realidad todo, ese es Dios. En Jeremías capítulo 10, verso 1 en adelante, hablando de los dioses falsos, comparándolos con el Dios verdadero, el profeta Jeremías nos dice una verdad implícita acerca de Dios, para cuando tú y yo estemos orando y estemos actuando y seamos diligentes y sepamos que lo que debemos hacer es esperar y dejar que Él actúe. Miren la verdad implícita que nos dice Jeremías, el profeta allí. Verso 4 al verso 5 leemos. Jeremías 10, dice allí: con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, hablando de los dioses que hacen los hombres, y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. ¿Y saben qué dice el profeta? Dice allí: no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No esperemos en otro que no sea Dios. Fuera de Dios no hay otro que pueda hacer realidad las cosas. Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuese. Por eso es lo que vemos que nos dice allí Romanos capítulo 4, verso 7. Porque solo Dios es el que puede actuar y puede responder. Por tanto, amados hermanos, a nosotros solo nos toca orar, actuar, ser diligentes, pero también dejar que sea Dios el que actúe. Dejemos que el Señor sea el que actúe, hermanos. Dejemos que el Señor sea el que actúe. Esforcémonos, sí, esforcémonos, pero no forcemos. No forcemos. Ahora bien, hermanos, eso es lo único que me toca hacer a mí. Esforzarme, no forzar y esperar y dejar que Dios actúe. Bueno, vamos a ver que hay algo más también que debemos hacer. Génesis capítulo 24, vamos a leerlo ahora desde el verso 17 hasta el verso 25. Dice así:
Entonces el criado corrió hacia ella. Recuerden que ella había llenado su cántaro. Y dijo: te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió: bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo: también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua. Y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿de quién eres hija? Te ruego que me digas. Y hizo una siguiente pregunta, que será la segunda: ¿hay en casa de tu padre lugar donde posemos? Y ella respondió: soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y añadió, la segunda respuesta a la segunda pregunta: también en nuestra casa hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Este siervo fue diligente, oró y luego dejó a Dios actuar, enseñándonos a nosotros lo que debemos hacer nosotros. Pero mientras dejó a Dios actuar, él hizo algo más. Él se mantuvo observando lo que Dios estaba haciendo sobre lo que él le había orado a Dios. A veces nosotros oramos por algo y luego, mientras avance el día o los días o las semanas o el tiempo, nos pudiéramos hasta desconectar de lo que nosotros le hemos pedido a Dios. En estos días yo llamé a alguien que tenía una situación laboral porque fue despedido en su trabajo. Y cuando lo llamé, hermanos, miren, no teníamos ni 2 minutos hablando. Cuando llamé a esa persona, teníamos 2 minutos hablando. Yo creo que no llegamos a los 2 minutos. Cuando llamé a la persona me dijo: mira, te tengo que dejar, te tengo que colgar, te tengo que cerrar la llamada. Yo digo: pero ¿por qué esa acción tan brusca? Me dice: no, porque me dijeron que me van a llamar hoy en la mañana de un lugar donde estoy solicitando. Entonces tengo que estar atento, déjame estar pendiente y quiero tener el teléfono libre, no lo quiero tener ocupado. Y tuve que dejarlo, hermano. Tuve que dejarlo. Eso es estar pendiente sobre lo que se está pidiendo. Eso es estar pendiente. Este siervo observó la doncella, observó lo que ella estaba haciendo, que ella no fue a ese lugar a maquillarse, ella fue a cumplir con sus labores, como dicen los historiadores, hablando de estos tiempos. Las doncellas en ese tiempo, esa era su función, encargarse de los oficios de la casa, y eso era lo que ella estaba haciendo. Entonces el siervo observa que con gentileza ella le da agua a él y a todos sus camellos, actuando como dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 4, verso 5: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Este siervo observó y empezó a ver que todo se estaba efectuando como él le había pedido a Dios. Así se estaba efectuando todo. Y eso fue lo que él empezó a observar. Y precisamente, amados hermanos, observando después de orar, es que nos damos cuenta cómo Dios nos está respondiendo. Es precisamente observando, después de orar, dejando a Dios actuar, que nos damos cuenta cómo Dios nos está respondiendo. Y claro, el siervo de Abraham no se conformó solo con eso, en lo que él observó. Él también hizo las preguntas pertinentes. Él no se dejó llevar por el emocionalismo y dijo que sí de una vez, que esto es respuesta de Dios. No. Él hizo las preguntas pertinentes porque él entendía que él tenía una encomienda, una instrucción. Entonces, observando nos damos cuenta cómo Dios nos está respondiendo. ¿Por qué yo menciono esto, hermanos? Que incluso es lo que se ve en el texto. Bueno, en Números, capítulo 22, se nos habla de Balaam. En Números 22. Allí se nos habla que los de Moab deciden buscar a alguien para maldecir al pueblo de Dios. En este caso buscan a Balaam, que es quien se presta para esto. Y él quería que Dios lo favoreciera, incluso en algo que era anti Dios. Pero él quería que Dios lo favoreciera. En el verso 21 al verso 27 vamos a ver lo que sucede, porque antes de ahí ya Dios le había dado algunas señales de que Dios no estaba favoreciendo ni estaba de acuerdo con esa
unión o esa relación que estaba teniendo Balaam con estos hombres. Número 22. Y es como que Dios le había dicho, sí, está bien, ve, porque eso es lo que tú quieres hacer, ve. Número 22, verso 21 en adelante, dice así. Así Balaam se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con los príncipes de Moab. Y la ira de Dios se encendió porque él iba. Y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo. ¿Y qué pasó? Iba pues él montado sobre su asna y con él 2 criados suyos. Y el asna vio al ángel de Jehová que estaba en el camino con su espada, desnuda en su mano. Y se apartó el asna del camino e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro. Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam. Y él volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Pero él continuó, verso 27. Viendo el asna, el ángel de Jehová se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Wow, hermanos. Como alguien dice, Balaam era más irracional que el asna. Él ni siquiera se pregunta, ni se encuentra raro que su asna está actuando de una manera extraña, que ella nunca ha actuado así. Él no puso atención a nada. Él no está observando nada porque él solo está pendiente a sus intereses, porque él le habían ofrecido algunas cosas. Él solo está pendiente a su dinero. Él no estaba observando nada. Después de orar, amados hermanos, y mientras dejamos a Dios actuar, observemos para que no actuemos contrario a lo que Dios nos está respondiendo. Repito, hermanos, después de orar y mientras dejamos a Dios actuar, observemos para que no actuemos contrario a como Dios está respondiendo, como estaba actuando Balaam, no observando lo que estaba pasando, que estaban pasando cosas normales. Y por eso siguió actuando contrario a lo que Dios le estaba respondiendo a él. Por eso. Las cosas que son extrañas, que no suceden siempre, amado hermano. Y esto es como aplicación para nosotros de esto. Las cosas que son extrañas, que no suceden siempre, y sucedieron hoy, pueden ser indicativos de lo que debamos observar para ver las respuestas del Señor con respecto a lo que tú y yo estamos orando. Repito, las cosas que son extrañas, que no suceden siempre y que sucedieron hoy, eso puede ser lo que nosotros debamos observar para ver las respuestas del Señor conforme a lo que hemos estado orando. Los descuidos del otro pueden ser parte de lo que debamos observar para también ver las respuestas del Señor. La aparición, la llegada, la llamada de alguien de una manera inesperada, que alguien que no estábamos esperando o en quien no estábamos pensando, puede ser lo que debamos observar, como en nuestro texto en Génesis 24, que se apareció de repente Rebeca en escena. Pudo haber llegado otra doncella, porque estaba próxima a una ciudad. El pozo no era solamente para Rebeca y lo de su casa. Pudo haber llegado otra doncella, pero no. Llegó Rebeca a ese lugar. Entonces estemos atentos, observemos, amados hermanos. Proverbios capítulo 3, verso 5 al verso 7, nos dice algo con respecto a esto. Dice el verso 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. A veces nuestros sentidos andan mal. Claro, porque a veces tenemos intenciones en otras cosas. O la respuesta, o lo que estamos observando, no es tal vez coherente con la respuesta que nosotros estamos esperando. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Precisamente, amados hermanos, el enemigo es el que no quiere que nosotros oremos. Él no quiere que tú y yo dejemos actuar a Dios.
Al contrario, Él lo que quiere es que tú y yo nos desesperemos, que no estemos atentos a lo que Dios está haciendo. Eso es lo que quiere el enemigo, que tú y yo no estemos atentos a lo que Dios está haciendo. Observar después de actuar y orar es como escuchar a Dios responder, y el enemigo no quiere que tú y yo estemos atentos a lo que Dios está haciendo para que no le escuchemos. Repito, observar después de actuar y orar es como escuchar a Dios respondiendo. Sí, Ezequías lo escuchó audiblemente a través del profeta, pero puede ser que hoy tú y yo no lo vamos a escuchar audiblemente a Dios. Dios nos va a hablar a través de lo que nosotros observemos, Él actuando, como dice el Salmo. El diablo quiere que creamos en la casualidad y no en el Dios que está dirigiendo todas las cosas. Mientras Dios nos dice a nosotros, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Como decían los puritanos, me decía el pastor una vez, no desasociemos a Dios de nada. Lamentaciones 3:37. Es el diablo que no quiere que veamos en nada a Dios. Lo que él quiere es que estemos desconectados de Dios. No actuemos como el diablo quiere que actuemos. No actuemos así. Y pidamos gracia al Señor para actuar como actúan los siervos de Él. Podemos pedir gracia, ir delante del Señor, dame gracia, para no desesperarme. Mira que he orado y he sido diligente en esto. Y tal vez no estoy poniendo atención a lo que tú me estás mostrando, Señor. Señor, dame gracia. Porque tal vez lo que estoy viendo que tú me estás mostrando no es conforme a lo que yo estoy esperando, Señor. Así que dame gracia, Señor, para ver tu respuesta. Y déjame dejarte a ti actuar, Señor. No querer yo forzar las cosas. Sí esforzarme, pero no forzar. Sino estar quieto y ver. Que eso sea lo que hagamos. El esperar, el dejar que Dios actúe, eso habla de paciencia. Y la paciencia precisamente, como dice Gálatas capítulo 5, es un fruto del Espíritu Santo. El cristiano puede pedir a Dios el ser fortalecido para poder esperar, para dejarle a Él actuar y para observarle a Él. Pero el inconverso no puede. El que no es cristiano, lo primero que necesita es tener a Cristo. Y tener a Cristo es algo que lo podemos obtener mediante la gracia, no por algo que hagamos, alguna obra, sino por gracia, entregando nuestra vida al Señor y Salvador, reconociendo que somos pecadores y que hemos ofendido a Dios y que le necesitamos a Él para poder ser salvos. Entonces, de esa manera podemos pedirle a Dios que nos ayude a verlo a Él actuar y que nos ayude a poder verlo a Él, observarlo a Él actuando. También el observar habla de discernimiento, de verdadera justicia, que se da precisamente al tener una relación con Dios, como dice Proverbio capítulo 1. Así que todo tiene que ver con una relación con Dios. Así que tú que estás conectado y estás mirando, lo primero que necesitas para poder esperar en Dios, para poder dejarlo actuar a Él, para poder observarlo a Él actuando, es tener a Dios de tu lado. Y eso solo es posible viniendo en arrepentimiento delante del Señor. Y eso puedes hacerlo muy bien tú solo en casa. Señor, perdóname porque he pecado contra ti y te he ofendido. Y reconozco que solo y únicamente merezco el infierno. Así que vengo delante de ti pidiéndote que tú me perdones. Un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Él no desprecia a nadie que le busca de veras, que le busca con un corazón contrito y humillado. Toda conversación terminará siempre en invitarnos o invitar a muchos a que vengan a Cristo. Por eso es que ningún texto incluso está desasociado de la redención. Todo texto siempre terminará en ello. Para poder actuar como un siervo de Dios, primero hay que estar con Dios. Y estamos con Dios cuando estamos en Cristo. Cuando hemos venido a Él y hemos confesado nuestros pecados para perdón de nuestra alma. Así que Dios nos continúe bendiciendo. Y esta es la primera parte, luego continuaremos en una segunda ocasión con la segunda parte de el siervo que espera en el Dios que responde. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, nos hemos expuesto a tu palabra, pero ella es viva y eficaz, y ella es, oh Señor, la que puede edificar nuestras almas. Perdónanos, Señor, las veces
que no hemos actuado, sino que después de orar y ser diligentes, actuamos de una manera muy diferente a como lo vemos en este siervo. Déjanos, Señor, esperar en ti, dejarte a ti actuar. Déjanos también observarte respondiendo a nuestras peticiones. A veces, aunque no es lo que queremos ver ni lo que queremos esperar, Dios, pero que a pesar de ello nosotros te observemos a ti, aceptemos siempre tu voluntad para nuestra vida y tu respuesta para nosotros. Sé también con los que no conocen a Cristo, que ellos también puedan venir a salvación. Y de esa manera, oh Señor, también poder tener una relación contigo y ser como este siervo. En Cristo Jesús pedimos estos favores. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos.